Bienvenidos pues a estas reflexiones que vamos haciendo en torno a la sinodalidad. Esta es una ayuda para aquellos que están trabajando como facilitadores. Leer el texto, comentarlo de alguna manera e ir orientando pues para quienes lo van haciendo en comunidades. Hoy el tema es en particular pues importante. Se trata llamados a formar comunidad. La sinodalidad busca eso, caminar juntos. Nos referimos a un texto concreto, a Hechos 4:32. Dice que la multitud de creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Considerando el enlace entre la lección anterior y esta, pues en el tema anterior reflexionamos sobre la exigencia que tiene el discípulo de vivir al servicio y la renuncia como actitudes de seguimiento, teniendo como ejemplo la vida de Jesús de Nazaret. Ahora veremos que Jesús llama a sus discípulos a vivir en comunidad. La vocación es para estar con otros. Por eso decimos que es con vocación. El objetivo, hay que prestar atención para quienes están trabajando en eso. Lo que pretende esta lección es la siguiente: mostrar que Dios nos ha llamado a vivir pues en comunidad. No cada quien por su lado, sino que vamos agrupándonos para reflexionar, para compartir, vivir en comunidad. Descubrir qué son las comunidades cristianas e invitar a los interlocutores a recorrer el camino hacia una comunidad cristiana. Bien, en la síntesis se encontrarán pues en el centro estará llamados a formar comunidad y unos globitos que tienen los subtítulos que aquí los tenemos alrededor, que son 8. El 1 está sobre la llamada del centro, llamada de Jesús a estar con Él. Segundo, no hay cristianismo en solitario. 3, la comunidad primitiva. 4, la comunidad es darse fuerzas entre todos. 5, comunidad, camino compartido. 6, que es una comunidad cristiana. 7, intentando una definición. Y 8, una comunidad puede ayudar más. El texto príncipe bíblico que nos ofrecen es el texto de Lucas 6, 12 al 16. Por aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche en oración con Dios. Cuando amaneció, reunió a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles: Simón, al que puso el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Zelota, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Hasta aquí tenemos el texto. Entonces lo primero que tenemos es la llamada de Jesús, es estar con Él. Eso sí es necesario considerarlo. No se trata de una actitud de piedad, sino se trata de una actitud de seguimiento, de estar en torno a Jesús de Nazaret. Él es el modelo, Él es el paradigma, el centro de nuestra vida. Jesús escogió a 12 discípulos de entre la multitud que le seguían, para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar. A diferencia de los miles que podían seguirle con mayor pues o menor regularidad, cercanía y compromiso, estos tendrían la oportunidad de estar cerca de Cristo
para observarle, conocerle, escucharle y ser sus testigos especiales. Así formaron pues una comunidad con él y entre ellos. Y luego serían los comisionados o enviados para anunciar en el nombre de Jesús el mensaje del reino, el pueblo de Israel, en primer lugar y luego al mundo. Las comunidades de seguidores solo y exclusivamente puede darse cuando cada uno siente en el interior la misma llamada que sintieron los primeros discípulos. Por eso indicábamos en el tema anterior que como Dios nos pide hacer discípulos, estar con Él, y al mismo tiempo nos pide también ser sus misioneros. Y eso es lo que ahora estamos reflexionando, que para caminar juntos, el que nos convoca para hacer comunidad es el mismo Jesús. Siguiendo aquellas palabras que dijo él en el Evangelio según San Mateo, donde 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es pues Jesús de Nazaret quien convoca, es Él quien está en el centro de nuestra vida. No podemos hablar de un cristianismo pues en solitario. Algunas personas pretenden vivir una vida de soledad y pensar que pues como algunos expresan, yo llevo mi religión a mi manera, yo como puedo. Pero aquí nos damos cuenta de la importancia en este tiempo de sinodalidad, de saber, diríamos, apreciar el llamado que Dios nos hace para poder vivir la fe en comunidad. No encontramos en los evangelios ninguna propuesta de seguimiento exclusivamente personal, una invitación a recorrer el camino cada uno por su cuenta. Cuando Jesús llama a alguien es para incorporarlo a la comunidad, y a esa misión compartida es siempre el grupo el que puede atestiguar la presencia de Jesús, no la persona sola, pues donde están 2 o 3 reunidos apelando a mí, yo ahí estoy en medio de ellos. Mateo 18:20. No puede haber pues vida cristiana sino en comunidad. Como los primeros cristianos que se reunían en comunidad, el discípulo participa en la vida de la iglesia y en el encuentro con los hermanos, viviendo el amor de Cristo en la vida fraterna solidaria. También es acompañado y estimulado por la comunidad y sus pastores para madurar pues en la vida del Espíritu. Así dice el texto de Aparecida, numeral 278. Si alguien quiere, pues va a leerlo directamente al texto del documento de Aparecida. Ahora bien, los primeros cristianos vivían en comunidad. Una es la experiencia con Cristo, los que estuvieron históricamente con Él, y otros que han creído y los apóstoles los han convocado para vivir en comunidad. El gran ideal comunitario lo tenemos expresado en el comportamiento y en las actitudes de las primeras comunidades cristianas. Dice: la multitud de creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. En comunidad es un ingrediente importante para una vida verdaderamente cristiana. Jesús enviaba a sus discípulos de 2 en 2, el mínimo para hacer comunidad. El Nuevo Testamento presenta a los cristianos viviendo en comunidad, caminando juntos en estrecha fraternidad, apoyándose en momentos de debilidad y de desconcierto. Por eso decir comunidad, pues es compartir, es reunir bajo las mismas esperanzas, las diferencias, es caminar juntos a un mismo fin. Es multitud de manos que se unen para entre todos hacer la marcha más liviana,
Abrazo de miradas que se juntan para buscar unidas las miradas de aquel que por nosotros dio la vida. Decir comunidad, pues, es darse fuerzas entre todos. Es hablar de proyecto común, sueños compartidos, caminos acompañados. Es pensar en el otro y en lo mejor para el otro y pensar juntos en lo mejor de nosotros para todos los otros. Es corregirse sin miedo, pues, a los enojos. Es animarse a crecer junto poco a poco. Es hablar de apertura y entrega, servicio a los demás. Es compartir la vida de Dios, fuente de vida, de esperanza y amor. Decir comunidad es común, unidad. Es el encuentro de muchos que animados y alentados por el Espíritu dicen: aquí estamos, Señor, y unidos en el camino para crecer tu reino donde tú pidas. Hechos 16, 1 al 5. Comunidad es hacer un camino compartido. Un buen caminante sabe que el gran viaje es el de la vida y este exige compañeros. Bienaventurado quien se siente eternamente viajero y ve en cada prójimo un compañero. Se preocupa de sus compañeros desanimados y cansados, intuye el momento en que empiezan a desesperar, los recoge donde los encuentra, los escucha y con inteligencia y delicadeza, pero sobre todo con amor vuelve a darles ánimos y gusto por el camino. Hay que caminar juntos, hay que llegar juntos a la casa del Padre. Con compañeros al lado, la noche es menos noche. Son los días de desconcierto en que parece que Dios se ha ausentado y se ha olvidado de nosotros. Porque si caen, uno levanta a su compañero, pero pobre del solo que cae sin que haya otro que lo levante, dice el Eclesiastés en el capítulo 4, versículo 10. La pregunta quizás que nos hacemos en este momento es: ¿qué es una comunidad cristiana? Una comunidad cristiana no puede ser fruto únicamente de esfuerzos y técnicas humanas, sino que debe ser engendrada por el Espíritu que da la vida. No es vivir juntos solamente, una buena organización del grupo, realizar actividades juntos, únicamente el ambiente donde nos levantamos, donde nos llevamos bien. Solo compartir la vida o algunas cosas. Una comunidad cristiana puede incluir los elementos anteriores, pero es algo mucho más profundo. Normalmente, para formar la comunidad, primero trabajamos lo que le llamamos el querigma. Es el encuentro personal con el Señor. Es un retiro. Y en ese retiro uno se va encontrando con el Señor. Y después de eso le invitan a formar parte de una comunidad. Pero intentemos dar una definición. Podríamos decir que una comunidad cristiana auténtica es un grupo de creyentes que tienen la experiencia de Jesús vivo, que lo reconocen como su Señor y Salvador y que entregados al Espíritu Santo que han recibido en la iniciación cristiana, dóciles al que engendra la unidad y el amor, tienen un compromiso de amor realista con el Señor, con cada uno de los miembros, y que son ante el mundo testigos de Jesucristo resucitado. Por tanto, el encuentro mediante el querigma, la conformación de un grupo en la docilidad al Espíritu Santo, donde el oyente, el participante, pues también entra a hacer este examen de lo que ahí se realiza a la luz del Espíritu Santo,
mediante un sano discernimiento. Por eso una comunidad puede ayudar más. No se puede vivir la fe pues individualmente. Necesitamos seguir creciendo con los demás, analizar nuestras actuaciones, valores y actitudes, compartir nuestra oración, inquietudes y experiencias de fe, comprometernos con otros en el servicio a los demás. No se trata solamente de ser miembro pues de un grupo concreto, sino de pertenecer a una comunidad más amplia, como la parroquia o la diócesis, que nos enriquece a través de las celebraciones, diálogos y otros actos, y nos abre a los retos y expectativas de la compañía y de la iglesia a la que pertenezcamos, y en definitiva, pertenecer a la familia humana donde todos somos hermanos. Actualmente, pues pese a todos los cambios que se están dando, la comunidad sigue siendo una oportunidad privilegiada de vivir la fe en Jesucristo a nivel individual, matrimonial y familiar, pues para muchas personas. Una vez que ya hemos considerado pues el tema, nos pide el manual tener unas actividades individuales. Y lo primero dice, es un trabajo con el mismo manual. Subraya lo que más te guste, lo que te parezca fundamental o te provoque algún interrogante. Lee y reflexiona Hechos de los Apóstoles 2:42 al 47, 4:32 al 35, 5:12 al 14. Ahí se va a reforzar la idea principal, cómo los primeros cristianos vivían en comunidad y cómo esa palabra hoy espera encontrar eco también en nosotros para poder crear las condiciones de una comunidad. ¿Te sientes parte de la gran comunidad eclesial? ¿Perteneces a una comunidad concreta en la iglesia? ¿Cómo es tu comunidad o te gustaría que fuera? ¿Qué cosas puedes aportar a tu comunidad para ayudarla a parecerse más a las primeras comunidades? ¿Tu comunidad se esfuerza en vivir esas características de la comunidad primitiva? Finalmente, las actividades grupales. ¿Qué rasgos fundamentales debe tener una comunidad cristiana? ¿Cuál es la diferencia entre iglesia, templo y parroquia? Ya ustedes irán descubriendo pues con el análisis que han hecho de los primeros textos para descubrir en dónde está el punto central de la vivencia en comunidad. ¿Cuál es la diferencia entre iglesia, templo y parroquia? Finalmente, ¿cómo se relacionan estos términos? Bueno, es un trabajo que se va pidiendo de reflexión y al mismo tiempo de ir trabajando con el manual para dar respuestas personales, y ahí es donde uno se dará cuenta si ha comprendido el tema, si hace falta aclarar algunos términos, pero es cuestión de paciencia ir leyendo el manual para ir comprendiendo de mejor forma el contenido que nos presenta. Como siempre toca el problema personal, ¿verdad? La evaluación, y nos plantean aquí cuáles son los esfuerzos que en una comunidad se están realizando para vivir juntos el camino hacia Dios. Bueno, en esto pues cada uno pues lo ha de vivir según su edad. Hay comunidades para niños, hay comunidades para adolescentes, hay comunidades ya para jóvenes y para adultos. O sea, según la edad también a uno lo han educado para compartir con otros en pequeños grupitos, y uno va aprendiendo progresivamente a vivir en comunidad. Así que es de la tarea en esta lección
Gracias por su atención y hasta en la próxima estaremos tratando el tema 10, el Evangelio de la oración, Jesús modelo y maestro de la oración. Gracias pues por su atención.